la paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el Salvador, fue obtenerla su eterno problema, conservarla es su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Así somos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticiero El Salvador. Les saluda Kenia Mejía. Un placer poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana, las 5:30. Un saludo especial a quienes nos escuchan a través de Radio El Salvador 96.9 y también a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por sus saludos y por estar pendientes de lo que sucede, de la realidad en El Salvador. Tenemos importante información, así que iniciamos de inmediato con nuestros titulares. Economía salvadoreña crecerá un 4.6% este año, según el Banco Mundial. Colegios privados acatan disposiciones de educación e iniciarán clases virtuales. Titular de Trabajo vigila que Alcaldía Tecleña cumpla con el reinstalo de trabajadores. En el ámbito internacional, Washington bajo toque de queda luego que seguidores de Trump irrumpieran en el Capitolio. Muy bien, iniciamos en este momento mostrándole lo que tiene para este día nuestro diario El Salvador. La portada, el titular: Banco Mundial, economía crecerá 4.6% durante este año. El país lidera el crecimiento en Centroamérica junto a Panamá. 19.5 millones de dólares. Corte Suprema de Justicia halló los fondos en 19 casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios. Ahí tenemos la fotografía también de portada, juguetes con risas. Un colectivo de payasos entregó ayer juguetes a niños de la calle e hijos de vendedoras y sin duda que los hicieron felices con esos juguetes. Otros temas de interés: manifestantes irrumpen en el Congreso de los Estados Unidos, una noticia que ha dado la vuelta al mundo. También desgaste político obliga a candidatos a renegar de banderas de su partido. Actividad deportiva: Messi, El Salvador, el capitán azulgrana, anotó también 2 goles, lleva al Barça hasta el tercer lugar. Y también pues puede encontrar otros temas de interés en Diario El Salvador. Usted lo encuentra a tan solo 25 centavos y se entera de la realidad de El Salvador a cualquier hora. Y ya en el detalle de las noticias, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, podría ser procesado penalmente por incumplir una resolución judicial debido a la vulneración de derechos laborales. ¿Qué queremos, compañeros? Así manifestaron su descontento cerca de 150 trabajadores que fueron despedidos a raíz de la privatización en la recolección de desechos sólidos de la Alcaldía de Santa Tecla. Un equipo técnico del Ministerio de Trabajo ha dado seguimiento al caso. El día de ayer se ha sentado un precedente histórico nefasto y una violación al Estado de Derecho en El Salvador, porque un tribunal competente ordenó a Roberto Dawison reinstalar a los trabajadores. Aún así, Dawison incumplió. De acuerdo a la resolución judicial, los trabajadores debían ser reinstalados a sus labores el primer día hábil del 2021, en un cargo de igual jerarquía. Sin embargo, su ingreso a la comuna tecleña ha sido imposibilitado. Esta resolución es indefinida y es inapelable. Por lo tanto, ya no hay instancias arriba de orden superior ni de mayor jerarquía jurídica que pueda contravenir una decisión como esta. Por este incumplimiento, el alcalde podría ser procesado por desacato y el caso ahora pasará a manos de la Fiscalía General de la República. El equipo jurídico de defensa de los trabajadores este día le está pidiendo al tribunal competente que certifique a Fiscalía el desacato a una resolución judicial para que Fiscalía proceda de inmediato. Tiene que proceder judicialmente ya penalmente. Ya el fiscal tiene que proceder penalmente contra Dawison. Los trabajadores fueron despedidos a mediados del 2018, cuando fue suprimido por completo el Departamento de Desechos Sólidos, como consecuencia del surgimiento de Teclaseo en manos de una empresa colombiana. Decía el aparato de defensa que Dawison está en flagrancia en este momento por incumplir la resolución. Por lo tanto, estando en flagrancia, puede proceder el fiscal en este momento, incluso a la captura inmediata por una
por desobediencia de tipo judicial. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Mientras ex empleados de la Alcaldía de Santa Tecla reiteraron su exigencia de ser reinstalados en sus puestos de trabajo y llaman al Consejo Municipal a acatar las órdenes judiciales. Más de 100 trabajadores del área de desechos sólidos de la Alcaldía de Santa Tecla fueron cesados de sus funciones en el año 2018 para contratar los servicios de Teclaseo, una empresa de origen colombiano. Los trabajadores recurrieron a instancias legales y fue así que una resolución de los juzgados contencioso-administrativos ordenó a la alcaldía tecleña el reinstalo de los trabajadores. No sabemos nosotros realmente a qué se atiene pues esta administración, ¿verdad? El Consejo Municipal y el alcalde, no sabemos, porque no respeta la ley, pues, ¿verdad? Porque son órdenes judiciales que él tenía que haber acatado. Usted mismo lo dijo en la audiencia, que sí ya había sido derrotado y se comprometió que en enero de este año, porque ya está en el presupuesto, ya estamos nosotros allí en ese presupuesto que le aprobaron el Consejo, de que nos iba a meter a trabajar. Ante el desacato del alcalde tecleño y candidato a la reelección, los cesados de sus puestos volvieron a exigir su reinstalo, sin descartar otras acciones legales. Hemos empezado más acciones más legales porque este alcalde no hace cumplir las leyes como está establecido y como se ha ganado a la orden de la jueza que le ha dado que lo reinstale. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se refirió al tema y detalló que el equipo jurídico de defensa de los trabajadores pedirá al tribunal competente que certifique a la Fiscalía General de la República el desacato para que proceda penalmente y de inmediato contra el alcalde Roberto Dawinson. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y tal parece que la misma línea llevan en la comuna capitalina. Estos trabajadores municipales continúan denunciando despidos masivos en la alcaldía de San Salvador por parte de la administración del alcalde Ernesto. Según los sindicalistas, a la fecha van más de 200 despidos injustificados. También están preocupados por la privatización de los servicios de recolección de basura, que incluiría cientos de despidos. El día de ahora ya se incrementaron los despidos a más de 250 trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, denunciando y que vamos a dar la lucha, no vamos a quitar el dedo del renglón para detener el proyecto de privatización que vendría a golpear a más de 5.000 trabajadores, ya que contamos con 5.500 trabajadores, que somos aproximadamente de la Alcaldía de San Salvador. Y por otra parte, el candidato a diputado por San Salvador ha sido evaluado positivamente por la población durante sus giras. Los habitantes del municipio de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, tienen grandes expectativas en el partido Nuevas Ideas y aseguran tener puesta la confianza en el trabajo que están realizando. Los candidatos a diputados están bastante comprometidos y están con bastante cercanía con la gente. Y apoyamos a las nuevas ideas en el municipio, en este caso de Santiago Nonualco, y pues me parece una oportunidad bastante grata pues reunirnos todos, ¿verdad? Y escuchar algunas peticiones o también las propuestas o ideas planteadas por las autoridades que han estado esta noche acá. Estas evaluaciones son el resultado de la gira nacional que realizan, donde recolectan insumos para el proyecto de trabajo legislativo. El objetivo de Nuevas Ideas es mantener ese acercamiento con la población, atendiendo sus demandas para poder gobernar y legislar acorde con sus necesidades. Preguntándole a la gente cuáles son sus necesidades para ser incorporadas en la plataforma, las necesidades de este departamento para que las incorporemos en la plataforma nacional que va a ser presentada en los primeros días de febrero. Con este foro de intercambio de opiniones y trabajo, Ernesto Castro culmina su visita en esta zona geográfica del país y continuará en el occidente de la República el próximo viernes, iniciando en Santa Ana. El sábado lo hará en Sonsonate y el domingo en Aguachapán. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Mientras tanto, el candidato a alcalde de Usulután por el partido Nuevas Ideas habló de los principales retos y proyectos que impulsará de ganar la comuna.
La recolección de los desechos sólidos son de las principales deudas que arrastra la alcaldía de Usulután. Resolver este verdadero dolor de cabeza serán de las prioridades de obtener el triunfo en la comuna, asegura el candidato alcalde por el partido Nuevas Ideas. No tiene vehículos para jalar basura. Tuvieron que alquilar 2 vehículos, $200 diarios, un vehículo que, por cierto, el primer día que lo llevaron se arruinó, pasó 4 días ahí pagando $200 por el vehículo arruinado. Entonces, no tiene vehículos de recolección de basura, se tienen que comprar por lo menos 10 vehículos. Luis Ernesto Ayala reiteró la urgencia de resolver este problema ambiental que atenta contra la salud de los habitantes de esta localidad. Foco de enfermedades, pero hay lugares en donde se ha obstaculizado la movilidad, no pueden pasar vehículos, no pueden pasar personas peatonales, o sea, no hay ni esto. Entonces eso, sin contar de que a los negocios les está afectando, hay negocios que han tenido que cerrar, negocios de comida, porque el mosquero es terrible. Entonces eso afecta a la economía, eso afecta a la población, eso afecta al ambiente de la ciudad, eso no estimula a un inversionista. Proyectos de electrificación, garantizar viviendas dignas y mejorar los accesos al municipio son otras de las apuestas que ha identificado el candidato y que asegura resolverá de convertirse en el próximo alcalde. Electrificar 14 comunidades que hoy por hoy no tienen luz eléctrica. Estamos hablando de miles de personas que hoy se tienen que alumbrar con un candil, se tienen que alumbrar con una vela y no tienen entonces esas condiciones. Segundo, la vivienda. La vivienda es un problema en Usulután agudo. Confiamos que la ministra Michelle Sol, que dijo que habían 800 casas para Usulután, se puedan llevar, porque hay muchísima gente todavía viviendo en casas de lámina. Mejorar los sistemas de agua potable, impulsar proyectos educativos y promover fuentes de empleos son otras de las necesidades en este municipio, asegura el candidato alcalde. Sandra Ayala, Noticiero El Salvador. Y el Tribunal Supremo Electoral continúa con retrasos en la inscripción de candidatos de Nuevas Ideas. Algunos han iniciado su campaña en medio de la incertidumbre de un sistema electoral en el que el garante del proceso está dominado por los partidos tradicionales y con peor evaluación en las encuestas. El candidato a diputado por San Salvador de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, asegura que la oposición que componen los partidos tradicionales en el país han demostrado su total desconexión con las necesidades de la gente y se han convertido en una oposición irracional. Los famosos contrapesos, pero no era un contrapeso racional, que puedes decir, sino que era un contrapeso, y lo hemos visto todos los días desde hace casi 2 años, que ha sido un plan tortuga que ha activado la Asamblea. Decidí, dije yo, no, este es el momento. Yo no quería que me siguiera representando Rodolfo Parker, yo no quería que me siguiera representando Margarita de Escobar, ni la Nidia Díaz. Dije yo, no, necesitamos un cambio y la mejor manera es entrando y cambiando las cosas. Por otra parte, señala las dificultades que han generado a los candidatos de Nuevas Ideas los partidos tradicionales que tienen representación en el Tribunal Supremo Electoral, dejando en tela de juicio su papel, ya que hay serios retrasos en la inscripción de planillas. Nosotros no tenemos certeza del Tribunal Supremo Electoral de las actuaciones de ellos. Igual están mis compañeros candidatos en Santa Ana. Hay una planilla, la planilla está a la deriva, entonces estamos aquí compitiendo, estamos aquí, hemos arrancado campaña, pero sin ninguna certeza. ¿Entendés? Entonces, te digo, no es la primera vez. Yo creo que todos los salvadoreños recordamos todos los bloqueos que el Tribunal Supremo le hizo al presidente para impedirle su participación. Agrega que el tribunal es el reflejo de cómo los partidos tradicionales se han enquistado en muchas instituciones del Estado, lo que podría implicar conflicto de intereses. Tenemos una fiscalía donde el fiscal es un militante y un financista de Arena, que todo el mundo sabe que si vos querías hacer una cita con el candidato Callejas en la elección pasada, que quien te respondía y quien le llevaba la agenda era él. Tenés a una Corte de Cuentas donde hay un militante financista del PDC y tenés a una PDH donde hay un militante y financista del FMLN. El candidato asegura que para el próximo 28 de febrero los partidos políticos tradicionales cosecharán lo que han sembrado por 30 años, ya que la población ha perdido el miedo y confían en las transformaciones que se impulsan desde las propuestas contenidas en la nueva forma de hacer política. Daniel García, Noticiero El Salvador. Mientras tanto, en su calidad de ciudadana, la abogada Claudia Lorena Guerrero de Ledesma llegó al Tribunal Supremo Electoral para presentar
un recurso de nulidad de inscripción de la candidatura de Norman Quijano como candidato al Parlamento Centroamericano por el partido Arena. De acuerdo con la jurista, su petición urge debido a que el aspirante al Parlacen en el pasado ha estado vinculado con grupos terroristas, específicamente en relación con el financiamiento de estos. Además, la abogada Guerrero agrega que la inscripción de la candidatura de Norman Quijano se realizó de manera fraudulenta, por lo que, amparada en el artículo 269 del Código Electoral, solicita la nulidad de la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Y las estrategias de campaña electoral han cambiado. Es el caso de los candidatos a diputados. Pese a estar inscritos y compiten por determinados institutos políticos, algunos han optado por reducir, incluso eliminar la bandera. Los políticos tienen su postura al respecto, asegurando que cada aspirante buscará la mejor forma de conquistar a los votantes. ¿Esconden su bandera? ¿Es parte de la democracia o simplemente la decadencia de algunos partidos políticos? Las lecturas son diferentes. En sus vallas publicitarias aparecen más los dientes, el pelo de algunos candidatos que las mismas banderas ni se ven. Es decir, ellos saben que esto es dañino para la vista de los salvadoreños y por eso tratan de ocultarlo. Que la democracia se ha establecido desde hace ya 12 años en este tipo de elecciones, donde la votación es por rostro, ¿verdad? Y Arena pues da a conocer su rostro, sus candidatos. Para diputados como Francisco Merino del PCN, esta estrategia afecta a los partidos políticos y los candidatos se alejan de las plataformas ideológicas. Cuando usted ve que ya los partidos están como renunciando a sus plataformas ideológicas y programáticas y a la simbología, pues no está quedando nada. Ya no hay diferencias entre un candidato no partidario y un candidato de partido, pero que no usa los distintivos del partido. Eso debilita realmente al sistema en general, porque mucho del voto todavía se ejerce sobre bandera. Candidatos de partidos tradicionales como Arena y FMLN han reducido el tamaño de la bandera de su partido en su campaña e incluso suprimido los colores. Pero, ¿qué dicen al respecto? En el caso de eso, hay vocerías del partido que también le pueden dar declaraciones sobre el tema. Voy a la comisión. No sé, yo sí le he puesto la bandera a todas mis publicaciones. No puedo hablar por los demás, pero en las mías sí tiene la bandera. ¿Se debilita el sistema político o la población exige una nueva forma de hacer política? Lo cierto es que esta nueva forma de hacer campaña no solamente la están usando algunos candidatos a diputados, sino también aspirantes que buscan gobernar alcaldías. Los resultados de esta estrategia se conocerán el próximo 28 de febrero, cuando los salvadoreños emitirán el sufragio. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y en otras informaciones, el viceministro de Transporte reaccionó ante la reciente demanda de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado sobre la compensación económica al transporte público. Saúl Castelar reiteró la postura del Ejecutivo para el pago del subsidio, asegurando que con la actual legislatura difícilmente se logrará cambios sustanciales en el transporte. El Ejecutivo había establecido una serie de condiciones para aprobar una nueva ley de compensación. Sin embargo, la Asamblea aprobó algo totalmente diferente, al punto que un diputado de Arena presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por lo aprobado por sus colegas. Hasta la fecha hemos sido respetuosos de lo que la sala ha dictaminado. Habrá que esperar. En este momento lo que nos toca hacer es continuar con los procesos que manda ese decreto y continuar pues esperando de que todo se pueda desarrollar de la mejor manera y si llegara a cambiarse alguna de las situaciones en función de una resolución de la sala, pues estaremos a la expectativa y seremos respetuosos de lo que la sala decida. Y en otro orden informativo, le cuento, el Parque Infantil de Diversiones ubicado en el centro de San Salvador estará cerrado al público durante 6 meses. En ese tiempo realizarán obras de recuperación del espacio de recreación. Con 5 manzanas de extensión de terreno, el Parque Infantil de Diversiones en San Salvador ha ofrecido por décadas alegría a gran parte de los salvadoreños. La renovación va a ser bastante intensiva.
Entonces los 6 meses va a estar cerrado el parque para poder hacer mejor uso del tiempo y del espacio con seguridad para todos los trabajadores y que nosotros podamos abrir dentro de los 6 meses que está proyectado. Sin embargo, las administraciones anteriores no dieron el mantenimiento correcto al espacio de recreación. El proyecto de recuperación del parque infantil tendrá una inversión cercana a los $300.000. El cableado, la renovación de la forma en la que llega la electricidad a las carpas ahora va a ser subterráneo y también los juegos electromecánicos. La obra más importante, quizás la que nos causa más emoción del parque, es la reactivación del trencito. La iniciativa se ejecuta a través del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia, como parte de la recuperación de los espacios públicos en el contexto de la fase 2 del Plan Control Territorial que busca la prevención de la violencia. Es parte de las inversiones que este gobierno quiere hacer para garantizar espacios con las mejores condiciones para las familias. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. 5 de la mañana con 51 minutos. Vamos a trasladar nuestra señal para escuchar las declaraciones que en este momento está dando el viceministro de Transporte respecto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Escuchemos. Que mantenga las medidas y mantener los controles que hemos venido teniendo en el sector transporte para colaborar desde el BMT y la Policía de Tránsito con nuestro sector a que los números de COVID no se eleven. ¿Otra pregunta? Buenos días, viceministro. Estamos en vivo para Teleprensa. Conocer un poco sobre las medidas que se están realizando esta mañana y también conocer si ustedes han evaluado algún otro tipo de sanciones contra los transportistas, porque vemos que pareciera como que las multas que se están imponiendo no bastaran, porque siempre vemos algunas unidades con sobrecarga de pasajeros. Sí, bueno, yo creo que como hemos dicho desde el inicio, desafortunadamente las sanciones no las podemos definir nosotros. Se planteó desde un inicio que la adopción de las medidas fuera uno de los condicionantes también para el pago de la compensación. Desafortunadamente no tuvimos eco en la Asamblea con esta iniciativa. Vamos a seguir insistiendo, como usted bien dice, a veces las multas puede que no se paguen en un momento inmediato. Desafortunadamente es parte de las pocas herramientas que nosotros tenemos y vamos a seguirlas aplicando y vamos a continuar con estos operativos que están desplegados en distintas partes del país para seguir insistiendo, aprovechando, verificar la adopción de las medidas de bioseguridad, pero también el cumplimiento con las otras leyes de transporte y de tránsito para buscar que la operación del transporte colectivo se dé de la mejor manera posible. ¿El retiro de las placas también se está realizando en algunos autobuses? En algunos casos donde la ley nos permite el retiro de la placa se está realizando, no tiene necesariamente algo que ver con las medidas de bioseguridad. Esto es nada más parte del procedimiento, en algunos casos del incumplimiento de la ley de transporte, y vamos a continuar aplicando la ley en todos los casos en que detectemos un incumplimiento. ¿Los accidentes se mantienen al alza? ¿Perdón? ¿Los accidentes se mantienen al alza o a esta disminución? Los accidentes han tenido una reducción. Debo de mencionar, como hemos venido viendo desde el 1 de enero, ha habido una cantidad menor de accidentes. Sin embargo, la cantidad de fallecidos nos alarma que esté desafortunadamente al alza, a pesar de que hemos tenido menos accidentes este año, a pesar de que los controles parecen estar funcionando. La gravedad de los accidentes que se han tenido este año sí nos ha llevado a tener a esta fecha 8 personas más fallecidas que el año pasado. Esto preocupa, si bien los accidentes parecen ir en disminución, la gravedad de los mismos sigue al alza y por lo tanto el mensaje de continuar adoptando las medidas de precaución, respetando la ley, reduciendo la velocidad de circulación sigue siendo importante y vamos a continuar en el año con esfuerzos de concientización y esperamos también poder tener mayor presencia en diferentes puntos para controlar la adopción de las medidas de tránsito y evitar accidentes de esta manera. ¿Los accidentes de motocicleta cómo están? Los accidentes en motocicleta siguen siendo un elemento importante. Aproximadamente el 30% de los accidentes que se registran tienen que ver con motociclistas. Nos mantenemos pues a la expectativa y seguimos con los esfuerzos de concientización de motociclistas que por la naturaleza del vehículo tienden a ser accidentes donde siempre tenemos lesionados graves cada vez que tenemos uno de estos incidentes. Perfecto, muchas gracias, viceministro. Gracias compañeros. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del viceministro de Transporte, Saúl Castelar.
Y escuchábamos cómo a diario se están montando estos dispositivos con la finalidad que se dé cumplimiento a las medidas de bioseguridad en el transporte público. Es nuestra responsabilidad, debemos de ser conscientes, debemos de autocuidarnos, usar mascarilla es importante y usarla correctamente, por supuesto, lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol gel, guardar el distanciamiento, evitar las aglomeraciones en el transporte público, en los centros comerciales. Debemos de cuidar nuestra vida y cuidar a nuestra familia. El virus está acá, señores. Nosotros tenemos la responsabilidad de protegernos. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Vamos a separarnos un instante. Regresamos en breve con más de Noticiero El Salvador. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Noticiero El Salvador. Gracias por estar informándose a través de Noticiero El Salvador, las 5 de la mañana con 58 minutos. Estamos en vivo y por supuesto que tenemos importante información también en este momento en desarrollo. Vamos a enlazarnos con Víctor Hernández, quien se encuentra en nuestra capital, por supuesto, para darnos información sobre un operativo de Casa Segura que se está desarrollando. Víctor, un placer como siempre saludarte. Igualmente, para mí es un placer saludarte, Kenia, y un saludo para todos nuestros amigos televidentes. Efectivamente, estamos en un procedimiento, en un operativo Casa Segura en la zona de Altavista. Ustedes están viendo las imágenes en estos precisos momentos de la operatividad que está realizando la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada. Está trabajando la sección especial de las autoridades de la Fuerza Armada. El grupo de tarea Marte se ha desplazado acá en esta zona, así como también diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional Civil están verificando que las personas que residen en este sector tengan o respalden con documentos legales su legalidad
de la vivienda, así como también que sean dueños de estas casas que se encuentran acá. Ya van algunas capturas, nos han informado las autoridades que se han realizado, producto que algunas de las personas que han sido detenidas no han presentado ningún documento que les respalde de que son miembros o dueños de esas viviendas. También se han capturado a personas que estaban robando el fluido tanto de agua potable, así como también el fluido eléctrico. Esas son algunas de las detenciones que se han realizado y este procedimiento va a continuar durante las próximas horas acá en este sector. Es un esfuerzo que está realizando la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada para poder dar con las personas que están usurpando viviendas en este sector. Es lo que nos han dicho las autoridades. Lo que hacen estas personas es que amenazan a los dueños de las viviendas, los sacan y luego estos usurpan las casas. Es así la forma de operar de las estructuras delincuenciales, y aquí la operatividad de las fuerzas de seguridad están trabajando para sacar de circulación a todas estas personas que realizan estos actos delictivos y también entorpecen o mejor dicho amenazan a las personas que viven en esta zona. Esta es la información que nosotros tenemos. Ya van varias capturas, como lo repetimos, producto de este operativo Casa Segura que se está realizando acá en la zona de Altavista. Compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por estos detalles, y qué importante que las autoridades estén realizando este tipo de acciones, dándole respaldo y seguridad a los propietarios de estas viviendas, porque no se vale que se haga eso, ¿verdad? Es importante que tengan tranquilidad y seguridad de lo que les ha costado. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a continuar con más noticias. La suspensión de clases surgió luego de la recomendación que el Ministerio de Salud como ente rector hizo a la cartera de Educación. Todo para evitar contagios en la comunidad estudiantil debido a los espacios cerrados en los centros educativos. Tras la suspensión de las clases presenciales que estaban previstas arrancarían con el 50% de la capacidad de las aulas, aún es incierta la fecha de retorno. La medida tiene por objetivo evitar más contagios y proteger a los estudiantes, docentes, personal administrativo y tutores. La fecha en la que vamos a retomar las clases semipresenciales o presenciales es incierto en este momento. Todo depende de la evolución de la pandemia y de lo que el Ministerio de Salud nos indique. Los maestros y el área administrativa continuarán trabajando como lo hicieron el año pasado, según dijo la ministra de Educación, quienes deberán estar atentos para cuando se les necesite para actividades de logística. Vamos a seguir trabajando como estuvimos en el año 2020. El personal administrativo y los docentes se hacen presentes para actividades particulares y puntuales, como por ejemplo en este momento que a partir del 11 de enero comienza el proceso de matrícula, que es un proceso muy importante. Ahí se necesita al personal administrativo y docente mínimo para realizar esa tarea. La matrícula escolar iniciará el próximo 11 de enero y los padres de familia o encargados que por motivos de fuerza mayor no puedan asistir este mes a los centros educativos públicos tendrán unos días de febrero para poder inscribir a los estudiantes. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y en respuesta a la medida tomada por el Ministerio de Educación, la Asociación de Colegios Privados considera acertada la suspensión de clases presenciales y mantenerlas de forma virtual como mecanismo de prevención para la propagación de más casos de COVID-19. Para nosotros que se haya dado ese anuncio es completamente acertado. Muy atinada la decisión. De esa forma, el presidente de la Asociación de Colegios Privados aplaude que se hayan suspendido las clases de forma presencial, ya que de esa manera se le brinda tranquilidad a los padres de familia y no se arriesgan a los estudiantes, dijo Javier Hernández. Es muy, satisfactorio para propios y extraños, porque hemos visto con qué alegría los papás han recibido la noticia y con qué tranquilidad los estudiantes están esperando ahora que la educación sea 100% en línea. Los maestros están siendo capacitados para ofrecer una mejor atención a los alumnos, aseguró Hernández. Es elemental
Y es en lo que estamos ahorita, capacitando maestros para que puedan llevar a cabo al 100% lo que es la educación virtual. Agregó que a partir del 18 de enero inician las clases virtuales en la mayoría de colegios privados y que trabajarán con los estudiantes por medio de la aula virtual, conferencias virtuales y guías, sean estas impresas o digitales. Para que el padre de familia que no tiene acceso con mucha regularidad a la conectividad o al dispositivo electrónico pueda llegar al colegio a retirar su guía impresa y con esa pueda trabajar el padre de familia con el estudiante en el hogar. Por recomendación del Ministerio de Salud, las clases presenciales han sido suspendidas en todos los niveles, así como en otros tipos de enseñanzas. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Muy bien, y en informaciones relacionadas con la administración de la pandemia del COVID-19, el sistema de salud está transformándose al contar por primera vez con un presupuesto para el funcionamiento de hospitales y unidades comunitarias. También beneficios para los empleados de primera línea. La precariedad que por años sufrió el sistema público ahora es cosa del pasado. A pesar de estar en medio de una pandemia y del constante bloqueo político, la administración del presidente Nayib Bukele lleva hacia una total transformación el derecho humano de la salud. Vemos áreas modernas, vemos áreas en las cuales incluso los pacientes al llegar dicen esto es mejor que un hospital privado. Y así queremos que toda la red nacional de hospitales sea, pero nunca se iba a alcanzar esto si precisamente año con año se autorizaba un presupuesto en el cual solo se le daba la capacidad para funcionamiento. Prácticamente es como que si nosotros estuviéramos en nuestro hogar y solo tuviéramos presupuesto para pagar la factura del agua y de la luz. Al tener un presupuesto con prioridad la salud, el gobierno asegura los beneficios que por años le fueron negados al personal de primera línea. Y ahora es bien fácil comentar y decir que se están tomando acciones que no son del agrado, precisamente porque queda al descubierto toda esa ineficiencia y esa falta de compromiso con los trabajadores de la salud. También, el ministro lamentó que los diputados sigan cuestionando acciones y disfrazando sus verdaderas intenciones. Es difícil poder comprender cómo, al explicar el por qué son las razones técnicas de las decisiones que se toman en la salud, del por qué hacemos tamizajes, del por qué el sistema de salud se activa para poder dar atenciones, canalizar los pacientes hacia el Hospital El Salvador y de esta manera no comprenderlo, definitivamente lo que tenemos es evidencia de que a veces la atención está en otros temas y no en la salud. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y nuevas restricciones han sido anunciadas en diversos países debido a una alza de contagios por coronavirus. Los datos de muertes también son alarmantes. En 24 horas en el mundo hubo más de 15.000 fallecidos. En Argentina, varias provincias decidieron volver a imponer restricciones para frenar los contagios de COVID-19. Chaco, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero anunciaron limitaciones de circulación nocturna y restricciones de actividades. También la provincia de Buenos Aires impuso medidas en las ciudades donde se registra un alza de contagios. En Perú, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones prorrogó hasta el 21 de enero la suspensión de vuelos de más de 8 horas de duración que incluyan Europa y otros destinos. El objetivo es evitar el ingreso de personas contagiadas con la nueva variante del COVID-19 que apareció por primera vez en Reino Unido. Autoridades de Irlanda decidieron cerrar todas las escuelas por lo menos hasta el final de mes, debido al avance de la pandemia. El territorio que está bajo confinamiento parcial registró en una semana un alza del 120% en los contagios. El primer ministro Boris Johnson pidió al Parlamento autorización para extender el confinamiento nacional de Inglaterra hasta el 31 de marzo de ser necesario. En la última jornada, 1.041 personas fallecieron a causa del coronavirus y se registraron 62.322 nuevos contagios, superando el récord del día anterior. En 24 horas, el mundo registró un récord con más de 15.700 muertos por COVID-19, según un recuento de la agencia de prensa francesa, basado en los balances de las autoridades sanitarias. Estados Unidos, Brasil y México son los países que han reportado más decesos en los últimos 7 días. En 2020, alrededor del mundo murieron 602 periodistas a causa del COVID-19.
Más de la mitad de estos decesos se registraron en América Latina. Solo en Perú se contabilizaron 93 casos. Los datos fueron brindados por una organización suiza que además pide que los periodistas sean tratados como trabajadores de primera línea y que se les dé prioridad en la vacunación. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y el Ministerio de Salud continúa con las jornadas de desinfección en los centros asistenciales de la Red Pública Nacional. Veamos. Pasillo por pasillo y cama por cama fueron parte de la desinfección. Un equipo capacitado para este tipo de acciones llegó hasta el Hospital Saldaña, ubicado en los Planes de Renderos, proceso que fue supervisado desde muy temprano por la viceministra de Operaciones del Ministerio de Salud, Carla Díaz. Sabemos que este tipo de desinfecciones nos ayudan bastante a no hacer la transmisión entre pacientes y entre el personal de salud. Recordemos que los hospitales son focos de infección de diferentes tipos. Esta es la cuarta vez en un año que se realiza la acción tan solo en este centro médico. El químico que se coloca dura aproximadamente 3 meses, se adhiere a todas las superficies. Muy agradecidos, ¿verdad?, por todas las estrategias y los esfuerzos que hace el gobierno central, la presidencia, el presidente Nayib Bukele, el Ministerio de Salud, ya que todas estas acciones colaboran a que tanto los pacientes no se contagien, como bien dijo la viceministra, con el coronavirus, otros virus, bacterias y hongos, así como también nos ayuda a cuidar a nuestro personal. Pero este no ha sido el único lugar beneficiado. Simultáneamente se llevó a cabo la desinfección en el Hospital San Bartolo y Lopango. Este fue acompañado por el viceministro de Salud, Carlos Alvarenga. De gobierno y del sector salud es preservar la vida. Preservar la salud de las personas. Hay un plan también de vacunación implementado, hay una logística que se viene trabajando de más o menos 6 meses para instaurar todo el plan de vacunación COVID. Es un trabajo enorme, es una mega operación. Las jornadas de desinfección además incluyen unidades de salud, policlínicos e instalaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Qué bueno que se mantiene con nosotros. Vamos a enlazar una vez más con nuestro compañero Víctor Hernández. Nos tiene información actualizada sobre el operativo Casa Segura que las autoridades están realizando a esta hora de la mañana. Víctor, cuéntanos qué más detalles nos tienes. Así es, muy buenos días. Bueno, ya van 19 detenidos, según lo que nos han informado las autoridades en lo que va de este operativo Casa Segura, y continúan también los registros en las diferentes viviendas que se encuentran acá. Nos han dicho que se van a mantener por varias horas acá en este sector. Como lo repetimos más temprano, se está verificando que las personas que residen en este lugar tengan la legalidad, que presenten los documentos que respaldan que ellos son dueños de esa casa o la están alquilando, pero que tengan la legalidad de esa vivienda, así como también del pago de los diferentes servicios que se brindan, como energía eléctrica y también de agua potable. Como lo repetimos, 19 personas han sido detenidas en los últimos momentos y las autoridades continúan. La Fuerza de Tarea Marte está acá, con también las fuerzas especializadas de la Fuerza Armada y diferentes unidades de la Policía Nacional Civil que se encuentran realizando este procedimiento. Pero además, compañeras, queremos hablarles sobre otros hechos que han ocurrido en las últimas horas. Precisamente vamos a ver las imágenes de un vehículo incendiado. Esto sucedió en la zona del Boulevard Constitución. Esta situación, las autoridades, tanto el Cuerpo de Bomberos, así como la Policía Nacional Civil, están indagando todavía para determinar exactamente qué es lo que pudo producir este incendio en este vehículo que ocurrió en horas de la noche en la zona del Boulevard Constitución. Vamos a escuchar a la gente del Cuerpo de Bomberos sobre lo que han... el trabajo que han realizado en las últimas horas para poder sofocar el incendio de este automóvil. Veamos. Al llegar al lugar comprobamos que se trataba de un microbús completamente incendiado, está completamente calcinado. Lastimosamente fue muy tarde a la hora que la persona que llamó pues, de la emergencia, la información del vehículo
fue bien corta porque la persona primero y luego que conducía este después la carretera que se encontraba en estado de ebriedad y no nos pudo dar mayor información de él. Bueno, eso es lo que se registraba en horas de la noche en ese lugar del Boulevard Constitución, cerca del Monumento a la Constitución. El conductor, como ya lo he escuchado por parte de bomberos, se encontraba en estado de ebriedad y por el momento se desconoce exactamente cuáles fueron las causas de ese incendio en ese vehículo. Pero también los percances viales siguen siendo noticia. En las últimas horas se han registrado dos. Uno en el Boulevard Los Próceres, que según lo que nos han informado las autoridades, la excesiva velocidad provocó este accidente de tránsito que incluso volcó el vehículo y terminó en el parqueo de un restaurante de comida rápida. Así fue de aparatoso este accidente de tránsito que afortunadamente no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Eso es lo que ocurrió en la zona del Boulevard Los Próceres. Pero también hubo otro accidente. Este ocurrió en la zona de la carretera a Quesaltepeque. También fue bastante aparatoso. Es una mujer la que conducía ese vehículo que ustedes están viendo en sus pantallas, que volcó en la zona de la carretera a Quesaltepeque. La conductora, según lo que nos ha manifestado la Policía Nacional Civil, iba manejando también a excesiva velocidad, se distrae, pierde el control y se genera ese accidente de tránsito que también dejó daños materiales. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas acá en el país. Pero también en la zona de Altavista, como lo estábamos informando y le mostramos inmediatamente la información, se están dando diferentes detenciones producto del operativo Casa Segura que está realizando la Policía Nacional Civil. Están viendo ustedes en sus pantallas también una de las personas que ha sido detenida por usurpar una de las viviendas que se encuentra en este sector. Como repetimos, estas estructuras lo que hacen es amenazar a los dueños, los sacan de las viviendas y luego se toman las casas. No todos hacen las denuncias, dice la Policía Nacional Civil, por eso hacen el llamado también a la población para que pueda hacer las denuncias respectivas, para así poder dar con la detención de las personas que hacen este tipo de delitos. Si ustedes están viendo en las imágenes a una de estas personas que ha sido capturada y que se suma a la lista de los detenidos que van en este operativo Casa Segura. Compañeras. Bueno, increíble, ¿verdad? Cómo se ha dado esa racha de accidentes que nos estabas mostrando, Víctor, el llamado para los conductores. Y también, sin duda, este es un operativo bastante amplio el que se está realizando en beneficio de la población. Y qué importante lo que tú también mencionabas, el hecho de que las personas denuncien este tipo de situaciones, si han sido usurpadas sus viviendas, que acudan a las autoridades a poner la denuncia, porque, como le decíamos, no se vale. Es tu sacrificio, es tu esfuerzo, has adquirido una casa y que venga otra persona simplemente a quitarte o a sacarte eso, no es correcto. Gracias, Víctor, por toda la información que nos has proporcionado esta mañana. Vamos a continuar con más detalles. Le cuento, un reciente informe del Banco Mundial destaca que El Salvador y Panamá encabezan el crecimiento en la región para este 2021. La ministra de Economía dio a conocer sus valoraciones sobre estas perspectivas que posicionan al país en un rumbo correcto. Los efectos a la economía por la pandemia se hicieron sentir durante el 2020 a nivel mundial y El Salvador no fue la excepción. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno por mejorar esta situación ya los destaca el Banco Mundial en su más reciente informe. Según el organismo internacional, El Salvador y Panamá destacan en la región por su crecimiento proyectado para este año. La proyección es que El Salvador crezca 4.6% en el 2021. Esto supera incluso las proyecciones del gobierno publicadas por el Banco Central de Reserva, que El Salvador, así como lo proyectan los organismos internacionales, va a ser uno de los países de Centroamérica en crecer más en el 2021. Al cierre de 2020, las exportaciones y las remesas familiares tuvieron un importante crecimiento y se recuperó el 67% de los empleos, dijo la ministra. Nosotros estamos trabajando de forma articulada dentro del gabinete económico, más de 50 instituciones volcadas a poder
regresar a ese rumbo de crecimiento que traíamos al inicio del año, donde nuestras exportaciones crecían a más de 5% en enero, más de 6% en febrero. Los datos proyectados por el Banco Central de Reserva sobre el crecimiento económico rondan el 3.5 y 4% del Producto Interno Bruto para el 2021. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y el escenario positivo de crecimiento económico planteado por el Banco Mundial está vinculado en buena medida con las principales medidas económicas impulsadas por el gobierno para ayudar a la población afectada por la pandemia del COVID-19. Conozcamos algunas de las principales impulsadas en los últimos meses. Desde el inicio de la pandemia, las acciones fueron inmediatas. El gobierno entregó $300 a 750,000 hogares con bajos ingresos, que permitió a las familias abastecerse de alimentos durante el confinamiento. Además, se suspendieron pagos de servicios básicos y crediticios por 3 meses sin generar intereses. A estas estrategias articuladas de las instituciones de gobierno se unió la entrega de paquetes alimenticios a nivel nacional. En la actualidad se están entregando 70,000 por día. El gobierno activó sus mecanismos de vigilancia para evitar abusos en el aumento de los precios de productos esenciales para prevenir contagios de COVID-19. Otra de las medidas de gran impacto para el despegue de la economía fue la creación de Firempresa, un fideicomiso por $600 millones para inyectar liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de subsidios de salarios y créditos. Este acierto por parte del presidente Nayib Bukele ha permitido la dinamización de la economía en el país, propiciando el crecimiento, pese a la pandemia del COVID-19 que ha sacudido a economías fuertes a nivel mundial. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa implementando medidas para reactivar la economía afectada por la pandemia del COVID-19. Una de sus apuestas principales es el Fideicomiso para Recuperación de las Empresas Salvadoreñas, conocido como Firempresa. Mediante este mecanismo se busca inyectar recursos económicos a las micros y pequeñas empresas, además de comerciantes del sector informal que resultaron afectados por la pandemia. Hasta este miércoles 6 de enero, el día de ayer, han recibido 96,173 solicitudes, de las cuales 78,680 están completas y listas para iniciar el proceso de elegibilidad. Bueno, y dadas las cifras positivas de crecimiento económico para el país por organismos internacionales, el gobierno trabaja ya en la ejecución de proyectos que impactarán en el crecimiento económico en este 2021, entre los cuales destacan el ferry, el tren del Pacífico, el puerto de la Unión y la diversificación de la matriz energética. A pesar de la paralización de muchos proyectos a causa del COVID-19 y con ello la caída económica a nivel internacional, el gobierno salvadoreño continuó con la ejecución de los planes y proyectos que levantarán la economía. El ferry, que hará un recorrido desde nuestro país hacia Costa Rica y viceversa, servirá para la movilización de productos, incluso con la característica multimodal, que permitirá a los transportistas centroamericanos viajar dentro de los cabezales y furgones enganchados dentro de las instalaciones del ferry. También se estima que en 24 horas la mercadería del Triángulo Norte de Centroamérica pueda estar en la región sur y viceversa. El proyecto está en las últimas etapas de ejecución, en coordinación con las autoridades costarricenses y salvadoreñas. Además, el ferry está unido a la inversión en el puerto de la Unión, junto al tren del Pacífico para dar una movilidad económica al oriente del país. Y siempre en esta zona geográfica de El Salvador se tiene la construcción del Aeropuerto del Oriente, que está en la fase de estudio de factibilidad para saber el mejor lugar de su ubicación. A todos estos proyectos que ya cuentan con avances significativos, se suman los de la zona costera que darán mayor inyección económica al país por medio del turismo y del deporte como lo es Surf City. También hay proyectos de mejoras a infraestructuras, entre ellos el Aeropuerto Internacional El Salvador. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Internacionales.
Y en noticias fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, la ocupación hospitalaria crece día a día. Los expertos ya no hablan de una segunda ola, sino de un tsunami de contagios del COVID-19. La crisis sanitaria podría empeorar con la circulación de la nueva cepa. 130.834 personas están hospitalizadas en Estados Unidos debido al COVID-19. La cifra marca un récord, a la vez que los contagios y muertes aumentan en casi todo el país. Desde el inicio de la pandemia nunca se había registrado una cantidad similar de personas ingresadas. Las complicaciones en el sistema de salud son más críticas en California, que sigue liderando la lista de estados más afectados por la pandemia. La tendencia es de 50.000 nuevas infecciones diarias. El Departamento de Salud de Los Ángeles estima que una persona muere cada 10 minutos por coronavirus en ese condado, mientras las hospitalizaciones sobrepasan las 7.600. La nueva variante del coronavirus, conocida como B117, detectada en Inglaterra, está circulando en California, donde hay al menos 6 casos confirmados. También se han identificado casos en Colorado, Florida y Nueva York. Expertos prevén que esto podría acelerar la propagación del virus. Sumado a esto, hay problemas en la administración de vacunas. Solo 4 estados han aplicado el 50% de las dosis que se les han proporcionado. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y en información relacionada a la política estadounidense, le contamos que el partido de Joe Biden tendrá el control de la Cámara Alta. Los 2 candidatos a senadores por el estado de Georgia obtuvieron la victoria en las elecciones del pasado martes. De esta manera, las 2 cámaras del Congreso tendrán mayoría demócrata y darán paso para que Joe Biden pueda nombrar su gabinete y avanzar en varios planes de gobierno. Deportes. El patrimonio de Diego Armando Maradona, del que se desconoce su valor total, alcanza para que los herederos, sus 5 hijos reconocidos, no trabajen más toda su vida. Lo confirmó el abogado de Maradona, Mauricio de Alessandro. También afirmó que la primera instancia de la herencia será el reparto del dinero, que se encuentra depositado en cuentas en Dubái, México y Suiza, listo para ser extraído, y a las que podrán acceder una vez tengan la declaratoria de herederos, un proceso que para la justicia argentina no dura más de 90 días en total. Nicolás Burdizo, exfutbolista y ex-manager de Boca Juniors, desembarcaría en Independiente de Avellaneda. Su primera función sería nada menos que la de definir quién dirigirá al equipo en medio de la incertidumbre por el futuro del actual entrenador Lucas Pusineri. Nicolás Burdizo es el nombre elegido por los dirigentes Independiente para ofrecerle el cargo de director deportivo, al que Jorge Burruchaga renunció días atrás, la misma que ya desempeñó en Boca Juniors en 2019. Sin embargo, podría resultar negativa la respuesta del cordobés de 39 años, porque en las próximas horas estará viajando a Europa para evaluar también un ofrecimiento similar en un club del viejo continente. Sonsonate Fútbol Club regresó a los entrenamientos pensando únicamente en una victoria para poder asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura 2020 en la primera división y no depender de lo que haga su más cercano perseguidor. Hablamos del Atlético Marte, pero le tocará recibir en casa en el Ana Mercedes Campos a un rival duro. Hablamos del actual campeón nacional Alianza Fútbol Club el próximo sábado 9 de enero a las 3 de la tarde. Su entrenador, el profesor Rubén El Polillita da Silva, trabajó con el grupo la parte física y táctica, con la mente puesta en lograr un buen resultado y así poder acceder a la siguiente ronda y pelear por el título nacional. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a continuar con más noticias nacionales. La cooperación y las estrategias gubernamentales están permitiendo una recuperación del dinamismo del país. Muestra de ello es que El Salvador se encuentra entre los 9 países del mundo beneficiados con 2
compactos entregados por la Corporación Retos del Milenio, y en su ejecución se realizaron grandes obras para promover el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Tras los rumores de la oposición, los mismos que bloquearon la erogación de fondos en la Asamblea Legislativa para continuar con FOMilenio 2, que El Salvador ha perdido un tercer compacto de la cuenta Reto del Milenio o FOMilenio 3. El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, aclaró ese punto. Para ser claros, El Salvador no ha perdido FOMilenio 3. La oportunidad nunca existió. La buena noticia es que existen otros programas internacionales de desarrollo y asistencia exterior de los Estados Unidos. Además dijo que El Salvador ha sido privilegiado por ser uno de los países que ha tenido la oportunidad de contar con grandes proyectos de FOMilenio 2 y fue enfático al indicar que ningún país del mundo cuenta con un tercer compacto. 9 países del mundo han tenido 2 programas como El Salvador y ningún país del mundo ha tenido 3 programas. Hice esa pregunta en Washington, D.C. antes de llegar aquí en El Salvador y nunca tuvimos la oportunidad de FOMilenio 3. La Corporación Reto del Milenio ha promovido la inversión, el empleo y el crecimiento en nuestro país, realizando más de 100 intervenciones en 3 grandes proyectos: capital humano, infraestructura logística y clima de inversión. Se diseñó como uno de los componentes de FOMilenio 2 el proyecto de clima de inversión, el cual se enfocó a mejorar el ambiente de los negocios a través de 2 actividades principales: la mejora de la calidad de las regulaciones y la introducción de herramientas y mecanismos novedosos de inversión conjunta entre el sector público y el sector privado. En este mismo contexto es que fue inaugurado el Instituto Nacional de Nahuizalco, que beneficiará a más de 2,000 estudiantes de la zona. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y la reforma que los diputados hicieron al decreto 640, en el que otorgaban $354.2 millones para el pago de FODES y $50 millones para la contrapartida de FOMilenio y $16 millones para excombatientes, fue declarada inconstitucional. La sala dio la razón al gobierno, ya que la Asamblea no consultó al ministro de Hacienda para hacer las modificaciones al presupuesto 2020, por lo que no se cumplió con el procedimiento constitucional de la formación de ley en cuanto al equilibrio presupuestario. Esto pese a que los legisladores argumentan que se basaron en la solicitud de asignación presupuestaria de los $1,000 millones provenientes de la emisión de bonos. La reforma y los rubros incluidos no fue a iniciativa del Ejecutivo y los cambios realizados al decreto original fueron sustanciales y necesitaban la intervención del Ejecutivo porque no solo disminuye montos, sino también suprimió rubros. Y también tras conocerse esta noticia, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó, por supuesto, desde su cuenta en la red social Twitter, publicando lo siguiente: queda claro que los diputados nunca financiaron legalmente FOMilenio 2 y tampoco las pensiones de los veteranos ni el FODES. Todo lo que dijeron era mentira. Hasta sus alcaldes engañaron. Ni siquiera la Sala de lo Constitucional, nombrada por ellos mismos, les dio la razón. Muy bien, llegamos a las 6 de la mañana con 33 minutos. El tiempo se nos acabó. Agradecemos su fiel sintonía, el que prefiera informarse con la verdad, con Noticiero El Salvador. Por supuesto que manténgase en sintonía de Canal 10, inmediatamente la entrevista AM con Marisol Dorat. Será hasta la próxima. Noticiero El Salvador.